La Asociación Calabresa Mutual y Cultural, por intermedio de la Subsecretaría de Cultura, inicia hoy un nuevo ciclo: Historia de Calabria e Historia de los calabreses. Hoy hemos elegido a un personaje histórico muy importante, tanto para Calabria como para el resto de Italia: Casio Doro, político y escritor calabrés. Como les decía, Casiodoro es uno de los mayores personajes históricos de la región Calabria, esta región que se encuentra al final de la bota que conforma la República de Italia. Y Casiodoro nace en el pueblo de Squillace, en la provincia de Catanzaro, en esta región de Calabria, como se muestra en este mapa. Casiodoro era hijo de un alto funcionario gubernamental y poseedor de varias extensiones de tierras en la región Calabria. Por lo tanto, había nacido de una familia de clase social alta. Para hablar de Casiodoro tenemos que hablar de los antecedentes históricos, puesto que Casiodoro nació en el año 485 después de Cristo. Y cuando hablamos del año 400 después de Cristo, tenemos que estar hablando del Imperio Romano y de la invasión de los bárbaros y de los godos. El último emperador romano fue Rómulo Augusto, el cual viene depuesto en el año 476 después de Cristo. Es la hora de los godos, que dominarán Italia desde el año 493 al 535 después de Cristo, año de la muerte de Teodorico, rey de los godos, y de su declinación, o sea, de la declinación de su imperio. Luego de una guerra que duró desde el año 535 al 553, los godos serán expulsados definitivamente de Italia y de Calabria, que ya desde el año 535 estaba en manos de los bizantinos, estos pueblos que llegaron de Oriente, desde el Imperio Romano de Oriente justamente. No fue tranquilo el dominio de los bizantinos en Calabria, sobre lo cual presionaban los pueblos longobardos que llegaban del norte y los pueblos árabes que llegaban desde el sur, desde la isla de Sicilia. La única gran fuerza de resistencia moral fue aquella ofrecida por los monjes basilianos. Dos calabreses destinados a permanecer en la historia y hacer la nueva historia fueron Casiodoro en la corte de Teodorico y Nilo de Rosano, pero vamos a hablar solo de Casiodoro. Casiodoro, como les decía, fue un político y escritor calabrés nacido en el pueblo de Squillace. Tuvo una vida larga, murió probablemente en el año 580 después de Cristo. La vida de Casiodoro se puede dividir en dos periodos separados y diversos. El primer periodo antes de su conversión al cristianismo, dedicado a la vida pública, y el segundo periodo desde su conversión, dedicada a la vida monacal. Pero para iniciar este resumen de la vida de Casiodoro, hay que dejar en claro que la literatura calabresa fue más antigua que la literatura italiana. El bello estilo que hace tanto honor al Dante no habría estado allí y en cualquier caso habría tenido problemas para presentarse sin la producción literaria de Casiodoro. Esto que acabo de decir es muy importante, porque marca que el inicio de esas grandes obras literarias tuvieron su origen en la obra de Casiodoro. Casiodoro, a la edad de 3 años, se traslada desde Squillace, su pueblo natal, a Rávena, capital del Imperio Godo. El padre, al ser un alto funcionario de
de Teodorico permite a Casiodoro realizar una carrera política. Y así fue. Pero los godos no tuvieron un largo imperio. El imperio godo, que había dominado al imperio romano de Occidente, había invadido Roma, la había destruido y saqueado, también comienza su declinación, como dije antes, y ante este fracaso de los godos, Casiodoro entonces le da la espalda a Rávena y retorna a Esquilache. Cuando llega a Esquilache ya estaba convertido al catolicismo, al cristianismo, y allí en Esquilache fundó dos conventos, el Casteliense y el Vivario. Los monjes fueron bien recibidos. Allí oraban, trabajaban la tierra, leían libros sacros y profanos, transcribían y conservaban antiguos textos latinos, todo bajo la guía de Casiodoro. Esto es otro elemento muy importante en la vida de Casiodoro, el unir lo humano y lo divino. Muy pocos a través de la historia han logrado hacerlo con la calidad y la calidez que tuvo Casiodoro en su vida. Por lo tanto, Casiodoro se convierte en un erudito poderoso. Se le atribuye una historia gótica que se encuentra perdida. Entre los años 537 a 538 publicó 12 libros. Le Variae, Literaturas Varias, en el que recogió parte de la literatura escrita en nombre de los reyes godos que no sabían ni leer ni escribir. Y el contenido es obviamente administrativo y político. Esto le permitió a Casiodoro escribir sobre el origen de las guerras y otros temas como el teatro, las causas de las erupciones y los terremotos, la esencia del reino vegetal y animal, pero además quedó impactado por la belleza de los bruxios, ese pueblo antiguo, primeros pobladores de la Calabria. Vale la pena leer un trozo de un escrito de Casiodoro hablando sobre los bruxios. La tierra del bruxio no es latifundio en los cuales gimen hombres y mujeres encorvados, sin pan y sin felicidad. En aquella tierra es solo campaña olorosa y perfumada, donde las mujeres pasean todavía. Hay exquisitos quesos y agradables son los vinos, y los pastores viven bien. Imaginen ustedes este paisaje hermoso de Calabria. Qué hermosa vida de Campania calabresa, de la campiña calabresa. El valor de la Variae se encuentra en otra parte, en ser un vademecum de las escuelas medievales de retórica, quien extrajo de ellos y propagó la necesidad de tres estilos: el humilde, el lenguaje común, el medio, equilibrados entre los extremos, y el tercero, con elevados conceptos que alcanzan los más altos picos de disertación. Otra obra indiscutible de Casiodoro son las instituciones literarias divinas y seculares, Institutiones Divinarum et Secularum Literarum. Solo la divina literatura le da sentido y legitimación a la Iglesia, pero Casiodoro le da sentido y legitimación también a la literatura humana, a las artes liberales, como la gramática, retórica, dialéctica, aritmética, música, geometría y astronomía. Hay que escuchar bien lo que acabo de decir. Qué manera tan exhaustiva e inteligente de Casiodoro para el estudio y la unión, crear la unidad, y vuelvo a insistir, entre lo humano y lo divino.
Otra obra, Institutiones Divinarum Lectionum, que es una abreviada enciclopedia del saber sacro, y además sigue escribiendo otras importantes obras hasta su muerte acaecida en el año 575. Por último, es muy importante leer un escrito presentado por Benedicto XVI, en ese momento Papa, en la audiencia general del miércoles 12 de marzo de 2008 sobre Casiodoro. Y dice así: hoy quiero hablar de dos escritores eclesiásticos, Boecio y Casiodoro, que vivieron en uno de los años más tormentosos del occidente cristiano y en particular de la península italiana. Odoacro, rey de los érulos, una etnia germánica, se había rebelado acabando con el imperio romano de Occidente en el año 476. Pero muy pronto sucumbió ante los ostrogodos de Teodorico, que durante algunos decenios controlaron la península italiana. Sobre Casiodoro dice: Marco Aurelio Casiodoro fue contemporáneo de Boecio, calabrés, nacido en Escuilachas del año 485, murió ya anciano en Vivarium, alrededor del año 580. También él era de un elevado nivel social. Se dedicó a la vida política y al compromiso cultural como pocos en el occidente romano de su tiempo. Quizás los únicos que se le podían igualar en ese doble interés fueron el ya recordado Boecio y el futuro Papa de Roma, San Gregorio Magno. Consciente de la necesidad de que no cayera en el olvido todo el patrimonio humano y humanístico acumulado en los siglos de oro del Imperio Romano, Casiodoro colaboró generosamente en los más elevados niveles de responsabilidad política, con los pueblos nuevos que habían cruzado las fronteras del imperio y se habían establecido en Italia. También él fue modelo de encuentro cultural, de diálogo y de reconciliación. Las vicisitudes históricas no le permitieron realizar sus sueños políticos y culturales, orientados a crear una síntesis entre la tradición romano-cristiana de Italia y la nueva cultura gótica. Sin embargo, esas mismas vicisitudes lo convencieron de que el movimiento monástico que se estaba consolidando en las tierras cristianas era providencial. Decidió apoyarlo, dedicándole todas sus riquezas materiales y sus fuerzas espirituales. Tuvo la idea de encomendar precisamente a los monjes la tarea de recuperar, conservar y transmitir a las generaciones futuras el inmenso patrimonio cultural de los antiguos, para que no se perdiera. Por eso fundó Vivarium, un cenobio en el que todo estaba organizado de manera que se considerara sumamente precioso e irrenunciable el trabajo intelectual de los monjes. Estableció también que los monjes que no tenían una formación intelectual no se dedicaran solo al trabajo material, a la agricultura, sino también a transcribir manuscritos para contribuir a la transmisión de la gran cultura a las futuras generaciones. Y esto sin detrimento alguno del compromiso espiritual monástico y cristiano y de la actividad caritativa en favor de los pobres. Realmente es muy, muy largo todo lo escrito por el Papa Benedicto XVI, muy interesante de la vida de Casiodoro, pero se los recomiendo que lo lean. Hasta aquí, entonces, la vida de este gran hombre calabrés que marcó e inició una nueva historia cultural para Calabria, para Italia y para el mundo. Muchas gracias.